Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jessica Trenado, trabajo en el departamento de marketing como la responsable de desarrollo de negocio con partners de BAS. Quiero agradeceros vuestra asistencia al webinar Journey de un cliente digital. La duración del webinar no excederá de 45 minutos. En primer lugar, voy a presentar a los panelistas. A continuación, desarrollaremos la presentación y los minutos finales los dedicaremos a dudas y preguntas. Podéis ir enviándonos las preguntas durante la exposición. Os presento en primer lugar Diego Martínez, director del área de innovación de Business Value de BAS. Buenos días, Diego. Hola, muy buenos días. A continuación os presento a Carlos Duet, Marketing Automation Sales Lead Iberia de Adobe. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguiente, Daniel Espinosa, responsable del área funcional de Marketing Automation. Hola, buenos días, Daniel. Buenos días. Y por último, Edgardo Salinas, Senior Solution Consulting de Adobe. Buenos días, Edgardo. Buenos días. Y sin más dilación, gracias de nuevo, os dejo con Diego Martínez. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. En este webinar vamos a hablar mucho de cómo están cambiando muchas cosas, ¿no? Es decir, estamos viviendo una nueva normalidad y en esta nueva normalidad nos están cambiando mucho la forma de relacionarnos con nuestros clientes, ¿no? Que evidentemente es una necesidad y cada vez más en que sea digital, ¿no? Esto verdaderamente está cambiando en que los negocios tienen que ser cada vez más digitales y a la vez de que tienen que estar en una presencia digital, también tienen que adaptar todas sus comunicaciones a un modelo muchísimo más digital. Sin olvidar que en algunos casos también necesitamos ser capaces de combinar lo que es el mundo digital con el mundo no digital, es decir, cómo unimos el mundo on y el mundo off. De esto va este webinar. Voy a dejar a Carlos que nos va a exponer cómo va a ser verdaderamente esta nueva forma de acceder a nuestros clientes y el marketing en esta nueva realidad. Pues muchas gracias. Gracias, Diego. A ver, esta nueva realidad, yo creo que todos nosotros ya nos hemos visto expuestos a muchos cambios dentro de las empresas, desde la forma de trabajar y muchas veces también hemos visto cómo la agenda digital ha ido cambiando, ¿no? Efectivamente, lo que nos va a tocar ahora es ser mucho más eficientes en lo que estamos haciendo, porque esta realidad en la que estamos, pues desgraciadamente nos traerá también un impacto económico importante, ¿no? Dependiendo de los países, Estados Unidos, pues se veía un forecast de un decrecimiento de un 6% en la economía, pero ya para junio lo ponían en 8%. En España, este decrecimiento del 8% ya para junio estaba hecho en un 13%. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que hacer probablemente las mismas cosas, pero con menos recursos. Y cuando hablo de menos recursos, pues vamos a ver que una de las principales cosas que va a cambiar dentro de esta nueva realidad es cómo se van a reasignar todos los recursos de marketing. Hay un estudio reciente hecho por, aquí me he pasado, hecho por Forrester, en el cual se analiza cuál va a ser el impacto en marketing como consecuencia del COVID y obviamente con esta desaceleración económica. Lo principal y lo que más va a cambiar cuando vemos este decrecimiento de marketing, que será en un 33% año a año, va a ser el headcount. Es decir, el mayor hachazo lo vamos a ver en el número de personas que están dentro de los departamentos de marketing. Y de ahí que estemos obligados a hacer pues más con menos. Las mismas personas tendrán que asumir las responsabilidades de lo que había antes. El segundo hachazo importante se lo va a llevar la publicidad, y esto yo creo que tampoco es ninguna noticia para los que estáis aquí.
habéis visto cómo la publicidad ha decrecido en doble dígito, tanto la publicidad online como la offline, siendo la offline la que más se ha visto afectada. Y después vemos MarTech, que es una de las grandes líneas también dentro de los departamentos de marketing, que se verá afectada, pero no tanto. Si vemos la línea MarTech, se mantendría más o menos con un crecimiento flat durante la primera mitad, después habría un descenso y después repuntaría ya hacia mediados del 2021. Esto, bueno, ha sido un pronóstico que se ha hecho en agosto, por lo cual es relativamente reciente, pero todo puede cambiar. Pero después, si vamos a hacer una disección dentro de MarTech, porque dentro de MarTech hay pues muchísimos tipos, ¿no? Veremos que todo lo que está relacionado con publicidad, DSP, Ad Server, sí que tendrá un bajón importante. Sin embargo, aquellas tecnologías que están relacionadas con la automatización de marketing van a tener un repunte. No habrá una caída y veremos cómo a partir del primer trimestre de 2021 empezará a haber una subida. ¿Y eso por qué? Porque las herramientas de marketing automation lo que nos ayudan a hacer es ser mucho más eficientes, volviendo un poco a esta idea que teníamos al principio. ¿Cómo somos más eficientes? Pues procesos que normalmente se hacen manuales, que requieren tal vez unificar datos de diferentes fuentes de forma manual o lanzar comunicaciones que a veces cuando no existen herramientas de marketing automation pues requiere otra vez un incremento del tiempo. No son formas eficientes de trabajar ante los tiempos en los que se nos vienen encima. Por lo cual se estima que esta sea, digamos, la única línea que se mantenga por encima de los números rojos y en la que haya un crecimiento. Nosotros, desde Adobe, sí que hemos visto cómo muchas empresas han dado un impulso dentro de su agenda digital para priorizar cómo poder comunicar con sus clientes de forma digital, ya que tenemos muy limitado también el poder estar cara a cara con sus clientes. Entonces, cuando estamos viendo también dentro de nuestros canales digitales, bueno, hay siempre esos tres cubos en los que se suelen meter. Están, por un lado, los pagados. Ahí vemos al gatito que no está muy contento porque será al que le venga el gran recorte. Están los medios ganados, que estos, bueno, oye, esos ya están de nuestro posicionamiento SEO, todos los links que llegan hacia nuestra página para traernos tráfico, el posicionamiento de nuestra marca, esa experiencia y ese reconocimiento de marca que hace que ya tengamos un número de visitas en nuestros activos digitales de base. Y por otro lado están los medios propios. Y dentro de los medios propios está principalmente nuestra base de datos, este gran activo que tienen las empresas en el momento en el que piden hacer un opt-in a aquellos clientes o a aquellas personas interesadas en nosotros, a los cuales podemos comunicar. Y bueno, podemos comunicar no quiere decir que todo lo que dejamos de impactar del lado de los medios pagados tengamos que volcarlo a través de los emails, porque hay que mantener un poco de coherencia dentro de esto. Aquí, bueno, lo que haremos es dar paso a una demo en la cual Edgardo nos mostrará cómo podemos gestionar este journey desde el principio hasta el final con diferentes herramientas digitales, no solamente aquellas de marketing automation, sino varias herramientas que intervienen en este proceso. Entonces, bueno, Edgardo. En esta demo veremos cómo Nativo Club Deportivo utiliza la tecnología de Adobe para conocer mejor a los clientes digitales, obtener datos, información que nos permita activar y personalizar la experiencia de los usuarios en la interacción con el club, y además utilizar esos datos para fomentar las conversiones y generar más negocio y clientes más satisfechos para Nativo Club Deportivo. Nuestro journey de cliente digital empieza en la página principal o en el sitio web de Nativo Club Deportivo. Nos interesa conocer más detalles acerca del comportamiento digital del cliente
para identificar cuáles son sus preferencias y en ese sentido personalizarle la experiencia y la oferta de nuestros servicios. En cuanto un usuario se conecta, Adobe empieza a trabajar por detrás. En este caso, podemos ver en el recuadro de la izquierda los diferentes módulos de nuestra solución y cómo cada uno de ellos va a aportar diferente funcionalidad para conseguir esa experiencia única y poder fomentar la conversión en nuestros usuarios finales. En primera instancia, Adobe asigna un Marketing Cloud ID. Este es un identificador que me va a servir de pegamento entre las distintas soluciones para poder identificar de manera unívoca a un usuario final y luego poder así personalizarle la experiencia. En este caso, imaginemos que un usuario se conecta a nuestro sitio web y luego tiene preferencias por algún servicio o algún deporte en particular. En este caso, seleccionaremos tenis. Por detrás, la plataforma de Adobe sigue trabajando, capturando y haciendo tracking de todo el comportamiento digital del usuario, qué es lo que ha visto, dónde ha hecho clic, con qué interactúa, cuánto tiempo permanece en una determinada página, etc. En este caso, por ejemplo, nuestro módulo Adobe Analytics empezará a identificar cuáles son las páginas que el usuario va navegando y de esta manera saber en dónde está funcionando nuestro sitio web o nuestro contenido digital y en qué parte no. Este usuario algunas veces abandonará la página en este punto y posteriormente se volverá a conectar. En este caso, Adobe también me aporta, ya que cuando este usuario vuelva a conectarse, en este caso al sitio Home, le habré personalizado o podré personalizarle la experiencia en base a esa información que yo ya tengo capturada. ¿Cómo funciona por detrás? En este caso, la plataforma de Adobe utilizará distintos módulos. Por un lado, mi DMP se encargará de generar los segmentos apropiados en base a la navegación de nuestros usuarios. Y Adobe Target se encargará de generar esa experiencia personalizada en base a esos segmentos que se han generado en tiempo real, de tal manera que yo pueda contarle una historia que sea de interés a este usuario, de tal manera que fomente la conversión. Recordemos en este caso que además Nativo Club Deportivo está inaugurando unas nuevas instalaciones de golf que queremos fomentar aún más. Este usuario posiblemente navegará desde la página principal hacia la sección de golf. Ok, aquí veremos información sobre nuestros servicios de golf, información sobre los campos, pero nuevamente el usuario suele tener comportamiento errático, posiblemente decida registrarse en este momento o posiblemente decida abandonar. La siguiente vez que entre nuevamente a la página principal, se encontrará con una información personalizada, en este caso sobre el nuevo campo de golf que estamos promoviendo. Aquí estamos hablando de medios propios, tenemos esa facilidad de personalización. Sin embargo, también estamos capturando información de este usuario para poder utilizarlo en medios de pago. Sabemos a qué audiencia pertenece. Aunque sea un usuario anónimo, ya tenemos información de su usuario. No es necesario que sea un usuario conocido para poder nosotros colocar y hacer más eficiente la inversión y gasto que hacemos en publicidad. Esa es la idea que existe por detrás. Conocer un poco más a nuestros clientes y ofrecerle lo que sea de su interés, de tal manera que nuestra inversión en publicidad genere mejores ingresos. Bien, nuestro journey de cliente digital continúa con nuestro usuario interactuando con distintos medios. Por ejemplo, una revista. Esto me podría servir ya para poder identificar y tener más información sobre este cliente. En este caso, ha entrado o ha accedido a alguna revista que tiene ciertas características en concreto. Y además, como hemos visto, soy capaz de utilizar cierta información para fomentar cierta publicidad en los medios. En este caso, por ejemplo, en medios de pago, donde voy a introducir publicidad que sea asociada al club, únicamente para aquellos usuarios que han tenido cierto interés en alguno de nuestros servicios. Bien, dado que conozco ahora un poco más de este usuario, sé en este caso a qué género pertenece, puedo también personalizar un poco más la información o la interacción que voy a tener con él.
En este caso, volvamos a nuestro sitio Home y hagamos una actualización que nos mostrará nuevamente una mayor personalización, de tal manera que el usuario se sienta identificado con lo que ve y con la historia que le estamos contando. Sabemos que posiblemente la persona que está navegando pertenezca al género femenino. Por lo tanto, pues colocaremos información que sea más adecuada y que tenga mucho más impacto para este tipo de usuarios. Bien, este usuario finalmente está convencido, así que procede a hacer un registro. Lo hacemos aquí, ¿ok? Damos cierta información, en este caso utilizaré mi email personal. Vamos a poner un nombre, un teléfono y el género. Hacemos clic en la página de registro. En este caso, la idea es que podamos pasar de ser un cliente anónimo a un cliente conocido, pero que toda esa información que tenemos recogida la podamos aprovechar. En este caso, hago clic al botón de login, utilizo mi usuario para acceder y volver al home de mi sitio web. ¿Ok? Aún tengo información de este usuario, pero además, en este caso, tenemos información adicional. No solamente tenemos el Marketing Cloud ID, sino que tenemos un Declare ID. Esto me va a servir para asociar todo el comportamiento digital de mi usuario con datos que yo pueda ya tener conocidos en mi CRM, en una base de datos, en mi sistema de facturación, en fin, información que yo tenga de mis sistemas transaccionales, asociarlos a todo el comportamiento digital de mis usuarios, de tal manera que yo pueda activar y combinar esa información en beneficio del negocio. A continuación daré paso a mi compañero Daniel, que continuará con este journey de cliente digital una vez que es un usuario conocido. Muchas gracias, Edgardo, no solo por el pase, sino también por mostrarnos cómo podemos ser capaces de traquear a los usuarios desconocidos a través de las distintas herramientas de Adobe. Ahora bien, una vez que los usuarios han dejado de ser anónimos porque se han registrado en nuestra web tal y como nos ha mostrado anteriormente y que además los tenemos en nuestro CRM, podemos aprovechar la información que disponemos de ellos para crear distintos workflows o customer journeys. Y para esta demo lo que hemos hecho es crear una campaña para el evento de la inauguración del nuevo campo de golf y lo hemos hecho posible gracias a Adobe Campaign Standard. La campaña se compone básicamente de los siguientes elementos. En primer lugar, un email de invitación que, como os decía antes, como ya conocemos a los usuarios, podemos personalizar dichas comunicaciones y en este caso hemos personalizado el asunto con el nombre de la persona y el resto del asunto. Y por otro lado, hemos personalizado también el contenido. Para el contenido hemos tomado en cuenta si el usuario es socio o no socio. Y también dejamos una regla por defecto en caso de que no tuviésemos esa información. Para el caso de los socios, hemos puesto el precio que le correspondería. Y para el caso de no socios, hemos cambiado ese precio, siendo un poco mayor por los beneficios que tiene un socio. También podemos ver que tenemos un botón de inscribirme, que sería el segundo elemento, que sería una landing page de registro para que se registren en nuestro evento, donde tienen que meter todos los datos que hayamos pedido. En este caso los importantes serían nombre, apellido, email y tipo de entrada. Para la demo solo voy a decir que no soy socio y que lo que quiero hacer es solo participar en el golf, no quiero la cena. Veremos que tendremos un mensaje de gracias y ahí nos lleva al tercer elemento, que una vez que nos hemos dado de alta, nos llegaría un email de confirmación, que sería este email de confirmación. Gracias por darte de alta en el torneo de inauguración, te esperamos el próximo 12 de octubre. Luego tenemos un email recordatorio, que en el email recordatorio básicamente lo que queremos hacer es decirle un día antes del evento al usuario que recuerde que mañana es el evento y qué es lo que ha contratado. Podemos ver, está nuevamente personalizado y en base a la información que él haya metido dentro del registro del formulario de registro, le mostramos lo que ha contratado. Como podemos ver, tenemos las distintas opciones en base a si es socio o no socio.
Y por último, hemos creado un workflow el cual nos permite darle sentido y orden a todos estos elementos. Como podemos ver aquí, básicamente podemos dividir este workflow o esta campaña en dos secciones diferentes. La primera sería el email de invitación, que básicamente lo que hacemos es crear una audiencia con todas aquellas personas que hemos visto que están interesadas en golf a través de la información que hemos estado recopilando por nuestra web, tal y como comentó anteriormente Edgardo. Y la otra parte del workflow sería esperar hasta un día antes del evento para enviarle a todos aquellos usuarios que se han inscrito al evento un reminder. Si ejecutamos nuestro workflow, he tenido que modificar un poco el tiempo para que nos pudiera llegar todo ahora mismo. Podemos ver que nos llega el email de inauguración, que sería Daniel, apúntate al torneo de inauguración, nos dice cuáles serían los precios y si le doy a inscribirme, me llevaría a la landing page que ya hemos visto. Y una vez que nos hemos registrado, ya ha pasado los 20 días o los X días hasta el día antes de la inauguración, nos llegaría el email de recordatorio, donde nos dice: hola Daniel, solo queríamos recordarte que mañana tienes el torneo de inauguración al nuevo evento. Y me dice lo que he contratado. Básicamente lo que podemos ver aquí es cómo los usuarios, de ser usuarios anónimos, a través de la navegación y toda esta recopilación de información con las distintas herramientas que hemos utilizado, podemos convertirlos en un usuario conocido y impactarles con campañas de inauguración en este caso y recopilar más información de ellos para tener un perfil más completo. Y básicamente aquí terminaría nuestra demo. Gracias, Daniel, Edgardo. Vamos a continuar con la presentación. Tras la demo, vamos a hablar de cómo verdaderamente este Customer Journey que tenemos con el cliente tiene un escenario. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Disculpad un momentito. Lo proyectamos. Cómo verdaderamente esta relación que tenemos con el cliente, este Customer Journey, realmente tenemos que acompañar a este cliente en este nuevo escenario de colaboración, porque realmente tiene un nuevo rol, ¿no? Que es un consumidor 360. Un consumidor que no solo trabaja en un escenario, sino que es omnicanal, que trabaja en diferentes medios y, por lo tanto, así llamamos a este consumidor, ¿no? Un consumidor 360. Estos impactos que nos están generando esta nueva normalidad, pues nos lleva justamente a eso, ¿no? A que el consumidor tiene el poder y que, por lo tanto, tenemos que poder contactar con él en diferentes medios, en diferentes momentos y de forma de forma pertinente y relevante para él, ¿no? Como decíamos antes, el consumidor tiene el poder, ¿no? Y además tenemos un riesgo, ¿no? Que el riesgo es la desintermediación, ¿no? Se están reduciendo se están disminuyendo los puntos de entrada, las barreras de entrada, el cliente cada vez es menos fiel. Necesitamos ser muy rápidos a la hora de ofrecer justamente lo que el cliente necesita. Como decía, esa fidelización es cada vez más difícil. Y además existe una cosa que se llama la competencia de experiencias. Es decir, los clientes se acostumbran al jamón del bueno. Significa que los clientes que han tenido una experiencia relevante en cualquier otro sector, en cualquier otra marca, esperan de nuestra marca también tener una experiencia personalizada y relevante. Esto al final nos acelera una serie de cambios que obliga a las empresas a
estar trabajando de una manera diferente y a tener unos pilares que son diferentes. Uno de ellos, clarísimamente, el dato. Todas nuestras acciones tienen que estar basadas en el conocimiento que tenemos con el cliente y en activar el dato a lo largo de todo su customer journey. La omnicanalidad, diferentes canales con una experiencia homogénea. El on y el off, ya lo comentaba yo antes, el on debe apoyar al off y el off debe apoyar al on. Tenemos que hacer que esa experiencia sea homogénea y además aprovecharnos de esa experiencia. Como decía, los contactos, los momentos sean relevantes y pertinentes y además sean personalizados, sean adaptados a la necesidad de ese cliente por el momento o por el conocimiento que yo tengo de él. Esto nos lleva a que cuando queremos abordar proyectos de transformación digital en estas empresas, realmente tendríamos que entender y buscar socios que nos den una cobertura end-to-end. Hacer fácil lo que de por sí a priori parece complejo, ¿no? Y para ello deberíamos cubrir, como estamos hablando, los diferentes aspectos que están relacionados con la interacción que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Desde lo que tiene que ver con los Customer Touchpoints, ¿no? Mejorar esa interacción, construir y entregar justamente esas experiencias que sean excepcionales, que sean relevantes, que sean memorables. El Business Impact, es decir, actuar en esos puntos de contacto en el momento de la verdad concreta del cliente, movernos a través del dato y alinear, digamos, todas nuestras acciones a un plan de negocio, a unos objetivos de negocio que podamos medir a lo largo del tiempo. Al final, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la mejor tecnología, además una tecnología que esté bien integrada, es decir, son muchas diferentes necesidades que necesitamos integrar de una manera coherente. Además, necesitamos un buen socio que tenga experiencia y capacidad en abordar y acompañarnos en el end-to-end, desde el negocio hasta el cómo llevar a cabo justamente esas necesidades que yo tengo y además que trabaje en un modelo sencillo, ¿no? Sencillez con actitud, sencillez en metodología y sencillez en el resultado, que también es parte del éxito. Al final esto nos lleva a dos grandes socios, ¿no? Por un lado, Adobe, con toda su experiencia de plataforma, con toda su plataforma de experiencia de cliente, que permite gestionar end-to-end estas experiencias de cliente a través de todos sus productos integrados a través de su plataforma, y en un partner que hace lo complejo de forma simple, con un ecosistema empresarial único que le permite justamente abordar esas necesidades que van de principio a fin, desde negocio hasta la ejecución y la propia operación, y cubriendo todas las necesidades para generar justamente esas expectativas que deben buscar o esas necesidades que deben buscar estas empresas que llamamos del futuro, pero que ya son del presente, ¿no? Tener al cliente y entregar al cliente una experiencia homogénea en cualquier momento y donde él se encuentre, guiarnos a través del dato, personalización y hacer, digamos, de toda nuestra operación un modelo elástico de interacción con él. Y ahora pasamos un poco al debate. Jessy. A ver si hay preguntas, no sé si no te escuchamos, Jessy, pero sí, no sé si hay preguntas Sí, no te escuchamos. de la audiencia. Perdona. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Sí. Nos pregunta Eduardo. Fenomenal. Veo que la primera demo se muestran varios módulos por donde se empezaría. ¿Se puede hacer un proyecto por fases? A ver, si queréis, os contesto un poco por la parte de los diferentes módulos y luego paso palabra a Bas para que nos hablen sobre cómo implementar, si es un Big Bang o si se puede ir por fases, ¿no? Efectivamente, ahí hemos visto herramientas que van desde el principio de la captación, la analítica, la gestión del cliente existente con campaign, personalización de la página, etcétera, etcétera. Y aquí va a depender un poco de, bueno, vuestra madurez, obviamente, vuestra madurez digital
y cuáles son las piezas con las que ya contáis. Si tenéis alguna que queráis integrar, cambiar o si pensáis hacer un Big Bang de todo el stack, ¿no? Entonces aquí, respecto a las fases, bueno, no sé si Dani o Diego queréis comentar algo. Sí, a ver, en principio la fase es lo que tú comentas, dependerá del grado de madurez que tengan. Imaginamos que si tenemos solo una de las capacidades que hemos mostrado en la demo, podríamos empezar quizás con lo que sería el lead generation en caso de que tuviésemos solo campaign, o por el otro lado, si tuviésemos la parte de analytics y personalización, pues podríamos empezar con la parte de anónimo dentro de la web. Todo dependerá, como comentaba bien Carlos, qué tengamos disponible actualmente dentro de la empresa para empezar con una u otra de las herramientas. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Marta que dice, aunque la tendencia va mucho al online, ¿qué pasa con los otros canales que no son digitales? Por ejemplo, un call center. A ver, si queréis, esta la contesto yo, si Edgardo luego quieres completar. A ver, los canales digitales son los que van a tener mucho más impulso ahora porque es todo lo que puede ser medible y automatizable. Sin embargo, desde una herramienta como Adobe Campaign también es posible gestionar otro tipo de canales offline. Hoy en día ya no hay clientes online, clientes offline, es todo, hay que tener en cuenta todos los diferentes puntos de contacto a través de los cuales un cliente puede llegar a nosotros. En el caso de Campaign, por ejemplo, pues podéis integrar el call center de forma nativa para hacer casos de uso como servicio al cliente o presentar alguna oferta específica cuando llame a alguien, y Adobe es el que se encarga de generar esta oferta y de gestionar la oferta para que el operario del call center desde su consola pueda visualizar cuál sería la promoción que puede proponerle a esta persona. O, por ejemplo, el uso de correo postal, que hoy en día todavía se sigue usando mucho, pues es uno de los canales que también podrían gestionarse desde Adobe Campaign e incluir dentro del flujo, pues que en algún momento se imprime una carta y se envía a ese usuario. Entre más canales podamos tener gestionados desde la misma herramienta, pues mayor control vamos a tener también sobre esa presión que estamos metiendo a los usuarios. Hay una serie de canales que son nativos y luego hay una serie de canales customizables que podéis hacer. Tenemos clientes que gestionan hasta 12 canales, tanto online como offline, muchos de ellos son offline, con Adobe Campaign, sobre todo para poder tener este gobierno del journey y este control de la saturación y no sobrecargar de mensajes a los clientes. Muy bien. Y tenemos otra pregunta de José Luis que dice, ¿qué tipo de perfiles se necesitan para usar la herramienta de campañas? Por ejemplo, la herramienta que utilizamos en mi empresa también permite hacer segmentaciones tipo drag and drop, pero cuando se necesita hacer algo más complejo como cruce de tablas, tenemos que depender de IT para que nos haga una query. Sí, aquí, si me permites, Carlos, contestar esta. Efectivamente, una de las ventajas de una herramienta como Adobe Campaign es que nos va a permitir a usuarios que no son de IT hacer nuestras segmentaciones avanzadas sin necesidad de realizar ninguna sentencia SQL. De hecho, en Adobe Campaign no existe esa posibilidad de hacer una sentencia SQL, porque todas las opciones las podemos hacer directamente desde un entorno drag and drop, ¿vale? Para construir no solo segmentaciones básicas, sino también segmentaciones avanzadas que nos permitan optimizar el uso de la solución. Vale, pues no tenemos más preguntas, entonces muchísimas gracias por asistir y os enviaremos el vídeo de todo el webinar. Muchas gracias. Os dejamos ahí Muchas los gracias a datos. todos. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tenga buen día.